Hola, buenos días, ¿cómo están, queridos amigos? En esta oportunidad estamos junto a Romina Pavlovich, una gran amiga y es una gran profesional. En este momento está en su último año de terapia holística, va a ser una gran terapeuta holística y hoy vamos a tratar un tema súper importante e interesante para nuestras vidas, el abandono. Lo vamos a tratar desde una mirada justamente muy profesional, holística, y vamos a ver qué heridas deja y lo importante que es en nuestra vida tratar este tema, el abandono. Romina, hola a todos. Bueno, un placer de que me entrevistes, de hacer este podcast con vos. Es algo que quería hacer hace mucho tiempo. En estas charlas profundas que por ahí solemos tener en la intimidad, está genial, y esta idea que se nos ocurrió de poder transmitirlo con todos ustedes y bueno, y en un punto también ayudarlos a entenderse. Claro, que es súper importante a veces los temas que salen dentro de nuestras conversaciones como amigas, y que es muy bueno compartirlo con la gente porque son temas que, si bien no se tratan cotidianamente, pero sí se viven y se padecen en muchos casos, y lo vemos alrededor nuestro todo el tiempo. Así que bueno, Romina, ¿estás preparada para algunas preguntas? Yo preparé algunas preguntas y me interesaría también que la gente que vea esta entrevista, si tiene preguntas, nos las hagan llegar. Porque es muy interesante ejemplos y consultas, porque de esa manera es como se llega mucho mejor y más profundo al tema. Exactamente, que las dudas que tenga cada uno, la percepción que tenga cada uno de lo que puedan llegar a interpretar de esta entrevista, y que, bueno, que necesiten despejar un poco esas dudas, escriben, y por ahí en la próxima charla podemos trabajar sobre eso, y así a medida que vayamos avanzando los temas que les puedan llegar a interesar. Bueno, me encanta, pero ahora vamos a las preguntas. Yo tengo preparada una lista y lo anoté y lo voy a leer porque no me quiero perder de ninguna palabra, y por ahí tal vez a veces cuando uno no lo anota y se lo quiere acordar, a veces pasa, más a nuestra edad, que nos vamos salteando algunas cosas. Entonces, como primera pregunta, me parece interesante que vos desde una mirada terapéutica nos expliques un poco qué es el abandono, y la pregunta sería, ¿siempre tiene que ver con la ausencia física de alguien o puede manifestarse de otras maneras? Bueno, el abandono en sí es un sentimiento en realidad. La emoción que deriva del abandono, la soledad, es la tristeza. Entonces, primero tenemos 5 tipos de emociones primarias que derivan en emociones secundarias, ¿no? Y bueno, esta es la forma en que sentimos. Entonces sabemos que el abandono es un sentimiento que puede durar mucho tiempo. En cambio, la emoción primaria, que es la de la tristeza, dura unos minutos. Después queda nuestra percepción o la forma en que lo percibimos a lo largo del tiempo. Como adultos, nosotros podemos interpretar este tipo de sentimientos. Si nosotros vamos a la infancia, o sea, se cree realmente que el sentimiento de abandono tiene que ver con una percepción de nuestra infancia en el momento en que nos sentimos abandonados. Entonces, como adultos, cada situación que podamos vivir en donde uno puede llegar a tener un conflicto con su pareja, no sé, una pérdida de algún amigo, alguna situación que haga que esa emoción se despierte, la tristeza de golpe, y de nuevo volvemos a interpretar este mismo sentimiento de abandono. Entonces, ¿qué hace? La emoción tiene una similitud en resonancia, entonces aparece esa herida, porque ahí es donde aparece la herida de abandono. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber siempre que tiene que ver mucho con el ego. Todo lo que tiene que ver con la forma en que percibimos las emociones tiene que ver con el ego. Como si el ego buscara un instante o un momento de nuestra vida, ¿sí? Y desde la infancia, puede ser también a los 10, 15 años, y lo trajera al presente y
mostrara esa herida y te dijera, mira, volvemos, te están abandonando. Y lo que Nos vos volvemos estás a sentir de la misma exactamente, manera. vuelve a aparecer esa tristeza y otra vez el ego nos pone dentro de ese lugar de víctima, ¿no? La victimización de la situación. Eso lo genera todo el ego. Es por eso, perdón, que a veces nosotros cuando nos sentimos con esa tristeza, es como una tristeza conocida ya. Exactamente. Es algo como que, ay, ¿por qué es tan profunda? Si, no sé, me peleé con mi novio, ¿por qué es tan profunda esa tristeza? En realidad no lo estoy percibiendo como una adulta, con la edad que tenemos hoy nosotros, sino lo estoy percibiendo como esa niña, en el momento en que sufrió ese abandono. Con esa gravedad. Con esa gravedad. Claro. ¿Cuál es la claridad de esto? En realidad, el título a la situación y a la emoción la está poniendo el ego. Porque si yo voy a los 5 años y le digo a esa niña que es abandono, la niña no lo sabe. La niña no lo va a saber. Vos agarrás a un niño pequeño y no va a sentir la emoción de tristeza en el momento, pero si uno, por eso para mí es fundamental y muy importante que uno pueda explicarle a los niños las situaciones en donde uno los ve angustiados, cualquier situación donde mamá se tiene que ir. Esto puede decir, mamá se va, pero ahora vuelve. ¿Sí? Lo más probable es que vos vayas al día de hoy y le preguntes a mamá, mamá, yo me sentí abandonada, y mamá va a decir, no, pero yo hice todo lo posible, yo me tenía que ir a trabajar, yo no te quería dejar, pero yo tenía que trabajar. Entonces, esas situaciones se pueden llegar hasta la más grave, en un punto en esta madre que se va o esta madre que abandona o el niño queda en estado de adopción. Las miles de ejemplos. Esa persona puede haber estado percibiendo que estaba haciendo lo que ella creía que estaba bien y dentro de lo que podía. Se le explica a ese adulto, por eso se trabaja mucho la sanación del niño interior. Entonces uno como adulto elige dejar ese estado de abandono, porque esa emoción la perdura uno elige. Siempre digo, el dolor es una sensación que uno percibe, pero el sufrimiento es una elección. Yo entiendo por ahí lo que vos explicás es, si nosotros como papás o como adultos pudiéramos explicarles a esos niños que sienten ese abandono o que sienten o que simplemente a veces reclaman, sí, ¿no? Ese mamá no estás mucho tiempo, mamá, o papá en tal caso, o hermano, o la realidad que le toque a cada uno, si cada uno le pudiera explicar como adulto a ese niño, nos ahorraríamos muchísima terapia de grande. Lo que pasa es que sí, nosotros observamos en nuestra infancia no habían palabras. Nuestros padres tampoco entendían el mundo emocional y los niveles de conciencia. Ellos, la vida venía desde la generación anterior a trabajar, claro, y que no te faltara comida, educación. Era muy generacional. Exacto. El tema de estas generaciones que nos han tocado anteriores a la nuestra, por ahí, o inclusive veníamos arrastrando nosotros también, sí, algunas situaciones en las que justamente, a ver, no se le explica porque el niño no tiene que entender nada. Es que el niño o sea, antes, a ver, también estaba esta creencia de que los niños, o sea, te excluían hasta de la conversación, es una charla de grandes, y el niño no tenía conciencia. Ni siquiera a veces, ni siquiera compartías la mesa o cenabas, almorzabas antes. A ver, también lo sabemos, sí, los secretos familiares, no, los chicos no tengan que saber. Exactamente. Yo tengo un ejemplo muy claro, me acuerdo de una vez una persona que estaba llorando y no quería que los hijos lo vieran, y yo digo, no estás haciendo nada malo, y tu hijo, no hay nada más angustiante para un niño ver a un padre llorar o una madre y no saber qué está pasando. Entonces uno poder transmitirle que esto es normal y no está mal, porque nosotros ¿qué hacemos? Tampoco lloramos. El secreto en un punto para trabajar el tema de la herida del abandono, uno está transitando el abandono, lo está haciendo consciente, me separo de cualquier situación en la que yo me tenga que separar, pareja o como sea, y la forma en que uno sana es sintiendo. La forma en que uno empieza a sanar, porque en otras veces buscamos escapes o formas de no sentir, porque para nosotros el sentir no nos enseñaron. Si vos llorabas, no hay que llorar. O sea, si vos veías a alguien llorar, estás mal. Vas a tener que ir al psicólogo. Estás yendo al médico como si tuvieses una enfermedad o un problema. Y en realidad es consecuencia como cualquier otra. Estoy contento, sonrío. Y eso está bien. Estoy triste y lloro. Sí, es exactamente igual. Sí, te consuelan de maneras que no sirven. Alguien me lastima, me enojo. No, pero yo tengo que ser bueno. No, me enojo.
Tal Y cual. siento ira, son emociones que tienen Tal que cual. salir. Son Esas, genuinas exacto. y tenemos que trabajarlas. Esas son nuestras sombras en un punto en el que la sociedad dice que no, pero están, que a la larga son las que nos enferman. ¿Por qué? Porque transitamos situaciones traumáticas en las cuales no pudimos expresar la emoción. Entonces, hoy como adultos transito una separación, entiendo esta herida de abandono que la estoy viviendo como una mujer adulta y la siento. Transito esos días en los que voy a sentir dolor, voy a llorar, voy a sentir ganas de estar sola, depende de cómo es cada uno, charlar con un amigo, salir a caminar, darse un baño, escuchar meditaciones. Las meditaciones son muy importantes, sobre todo cuando estamos muy mentales. Cuando estamos muy mentales, transitamos la separación y empezamos a ir para adelante y para atrás. Todo lo que hicimos. Tal Idealizamos cual. Situaciones, no vemos lo malo, vemos lo bueno. Empezamos a decir, no, y que si hubiese, y van para adelante, y si hubiese sido, ¿y qué hubiese sido de esto? No, esto es lo que hubiese sido. Esta situación que se generó, en donde está esta separación y de donde no hay otra más. Miramos para atrás y tratamos de mirar lo bonito porque, bueno, y me recuerdo lo feo. No, tampoco. Es esto el instante presente que estoy viviendo. Siento la emoción que estoy viviendo. Me permito unos días en donde lo transito. No me miento, no me escapo, no busco distracciones para no sentir. Conecto con el sentir de estos días. Me permito estar en ese estado. El tiempo que me lleve, porque tampoco podemos estar, ¿no? Ahí es donde uno tiene que decir, bueno, ya hicimos el duelo, exacto. Ahora en el eterno duelo. Ahora esto se trasciende y continúa. Esa es la forma que uno sana. Yo les puedo decir que vengo de muchas situaciones trabajando mucho el tema de las parejas y he vivido varias parejas. Y hoy me di cuenta que en muchos casos no hice ese duelo. Buscaba distracciones, trataba de analizar todo lo que había pasado y buscarle una explicación, pero en sí nunca había conectado con el sentir, bueno, ahora es el momento de decir, bueno, me tomo este tiempo para sentir la situación que estoy viviendo, que es una ruptura y es una separación. ¿Es esto? Exactamente. Esa persona que vino a mostrarme cuando se repite una relación de abandono una y otra vez, y la persona viene a mostrarte que tenés que sanar el abandono. El otro es un espejo constante. Todas las situaciones que vivimos, el otro viene a mostrarnos algo. Por eso el narcisista, ¿sí? La víctima perfecta para un narcisista es una mujer o un hombre con una herida de abandono. Por eso hay tantas relaciones de este tipo, del narcisismo, que es muy grande, pero los dos tienen la misma herida. Las dos fueron personas abandonadas, nada más que uno desarrolla la empatía o desarrolla esto de la niña buena, porque si yo soy buena me va a querer y no me va a abandonar. Si yo no me enojo no me van a dejar. Y el narcisista tiene la forma de interpretar, de ver cómo puede utilizar todas las debilidades de un otro, observan los comportamientos y lo utilizo para que el otro me acepte. El otro necesita someter a la otra persona para sentirse seguro y que no aparezca esa herida de abandono. Entonces, en sí, los dos tienen la misma herida, pero fue interpretada de forma diferente. Sería como la víctima y el victimario, pero en realidad los dos son víctimas. Exacto. De la misma situación. Todos en sí, todas las personas tienen la herida de abandono. Nosotros sufrimos una herida de abandono desde el vientre materno. Por eso desde el día que nacemos sentimos que nos separamos y nos desprendemos. Pero nosotros como madres, nosotros gestamos ese bebé ya dentro del vientre, está sintiendo que se tiene que desapegar. Y la madre lo está recibiendo con tal felicidad, pero el niño está percibiendo, exacto. Fíjate. Entonces cada situación de desapego con lo primero que conocen como, imagínate que vos salís al mundo, imagínense ese ser y de golpe, bueno, acá es hogar, mamá. Cada vez que se genera una separación, sea ir al jardín, sea dejarlos para ir a trabajar. Imagínate, estaríamos todos traumados viviendo miles de heridas de abandono. Sí. Por eso el ego, por eso hay que tratar de entender siempre que es el ego quien busca cualquier situación de nuestra vida, la trae al día de hoy y le pone como escenario de una película. Bueno, yo creo que ese tema es creo que uno de los próximos que vamos a tocar. El ego que es sumamente importante porque en todos los temas a solucionar, a resolver, a trabajar en nuestras vidas, emocionalmente hablando, creo que tenemos esa palabrita y a veces lo mal comprendemos. Exacto. Hay algo que yo sí les voy a decir que es muy importante en todo proceso de sanación que hagamos, el poder entendernos.
el poder saber quiénes somos, al desaprender lo aprendido desde nuestra infancia, desde lo que creyeron nuestros padres que estaba correcto y que creían que nos iban a hacer bien, porque obviamente nos criaron con su dolor, como nosotros también hemos criado a nuestros hijos desde nuestro dolor. Entonces, todo esto este tránsito que uno empieza a realizar, bueno, es ir dejando eso que creímos, esa percepción que tuvimos de la vida, saber quiénes somos realmente, qué queremos, qué nos hace felices, y ahí conectar. Es como en realidad es buscar una identidad y dejar esa identidad aprendida de lado para poder sanar. Que la percepción, dejar culpa, miedo, todo eso, para transformar nuestra vida es muy importante. Y si tengo que decirles, no es un camino fácil, duele, pero vale la pena. Creo que cuando pasan los años y el alma en un momento empieza a apagarse y necesita que sanemos, nos va a poner situaciones difíciles en las que tengamos que salir de los lugares en los que ya no podemos estar, los vínculos que ya no funcionan, la vida se nos empieza como a ir apagando y es necesario. Por eso la vida nos pone circunstancias para que nosotros sanemos. Bueno, perfecto.